Esto es Debate Sixers. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast en español del equipo de la Ciudad del Amor Fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de @SixerArc y como en cada episodio estoy acompañado por Juan, quien hace lo propio con @afilados. Más de un mes de ausencia tuvimos en esta continuidad de la temporada 2022-2023, pero la jornada de Navidad nos trae como un regalo navideño el regreso a este podcast donde analizamos al equipo que dirige Doc Rivers. Unos Sixers que están enrachados, llegan en un gran momento a este partido de Navidad y que obviamente de todo eso vamos a hablar a continuación. Decía un poco en la presentación, un podcast que tuvo una pausa extensa, prácticamente mientras se disputaba el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 no hemos salido al aire. En mi parte el Mundial me concentró mucho tiempo y no pude aportarle lo necesario al podcast, por eso tuvimos un parate, más allá también de algunas dificultades técnicas por las que pasamos, pero lo importante es que estamos de regreso y que llegamos en un gran momento de la temporada para volver a analizar el momento de los Sixers, porque el equipo llega en racha, porque se viene la jornada de Navidad, que siempre es muy importante dentro del mundo de NBA, y porque quieras o no, una vez que se cambia de año del 2022 al 2023, que eso pasará la siguiente semana, empieza una recta final ya de la temporada, podríamos decir. Si bien quedan muchos partidos en el medio, pero ya uno empieza a poner las vistas en lo que va a ser el paso siguiente en la postemporada. Eso queda para mucho más adelante. Ahora nos concentramos en lo que ha pasado, y ha pasado muchas cosas, ha pasado mucha agua bajo el puente y los Sixers llegan en un gran momento. Antes de meternos en eso, paso a presentar a la otra persona que se encarga de realizar este podcast. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo Debate Sixer después de mucho tiempo. Hola Martín, ¿cómo estás vos? Muy contento de estar acá nuevamente. Un saludo también, como siempre, a todos los que nos escuchan y están del otro lado. Es cierto que la fiebre mundialista acaparó buena parte de nuestros pensamientos y emociones, pero también hubo algunas situaciones personales y algunas fallas técnicas que impidieron que pudiéramos juntarnos a grabar este podcast sobre el equipo de la Ciudad del Amor Fraternal. Y volvemos en un buen momento, como mencionabas. Hasta hace un mes y moneditas que habíamos grabado el último episodio, los Sixers estaban sumergidos en una incertidumbre, pero ahora estos últimos 7 triunfos en fila nos colocan en una situación dentro de todo privilegiada en la Conferencia del Este, con un récord de 19-12 y cierta expectativa para lo que se viene, ¿no? Sí, bien lo resumiste vos. El último episodio, el octavo de esta temporada de Debate Sixers, teníamos un equipo que deambulaba en la mediocridad, que ganaba y perdía con cualquier rival sin importar el nivel que presentara el adversario de turno, sea contendiente o sea del fondo. Dependía mucho de cómo se despertaban los jugadores de los Sixers y la verdad que había rendimientos que no estaban a la altura. De a poco el equipo se fue solidificando. Creo yo que hay una pieza fundamental en este proceso, que es Joel Embiid. No por nada este noveno episodio lleva el juego de palabras con el nombre del camerunés, porque en el momento más difícil del equipo, donde, repito, deambulábamos en una mediocridad que era desalentadora, perder con equipos que uno sabe que no van a pelear por nada y que juegan contra los Sixers y se llevan el win, era desalentador. Y creo que el rendimiento de Joel fueron los que plantaron los cimientos de este buen momento, ¿no? Embiid tiró del carro por momentos solo, si bien ahora se ha acoplado muy bien Harden en su regreso. Estamos a la expectativa de que vuelva Maxey e ilusionados de lo que pueda hacer. Melton ha tenido buenos rendimientos, creo que Harris también ha tenido dentro de todo buenos rendimientos, y ya con el equipo más aceitado han aparecido jugadores como Niang, que
parece ser una más que buena alternativa desde la banca, y jugadores que al principio de la temporada parecían olvidados como Jake Milton hoy tienen sus minutos y tienen su aporte, pero todo creo que se centra en lo que fue el rendimiento superlativo de Embiid, un Embiid que no había arrancado bien la temporada, se reflejaba eso en el andar de los Sixers, pero que hoy está nuevamente en un nivel MVP. Y por la manera que había empezado Joel la temporada, parecía que no iba a estar a la altura de una discusión de MVP por tercer año consecutivo. No se le dio en los últimos dos, pero bueno, pensábamos que estaba un poquitito lento, quizás fuera de ritmo, incluso se perdió algunos partidos con alguna que otra molestia, y sin embargo, su gran rendimiento, sobre todo en estos últimos 7 partidos, que vale destacar, fueron todos de local, y hay que hacerse fuerte de local para poder terminar lo más alto posible en la tabla de posiciones y aprovechar la ausencia de esos viajes para descansar el cuerpo. Le permitió a Joel encontrarse un poquitito con ese enorme rendimiento al que nos tiene acostumbrado ya hace un par de años por lo menos, y tuvo actuaciones superlativas, como por ejemplo en la victoria ante Charlotte 131-113, donde anotó 53 puntos y bajó 12 rebotes. Harden realmente está muy bien, volvió de la lesión en un nivel altísimo y sobre todo compartiendo la pelota. Vimos actuaciones de él con 21 asistencias, siendo su récord personal, 15 asistencias en el partido ante Sacramento, que también fue triunfo para los nuestros, 16 asistencias también en ese partido que mencionábamos anterior ante Charlotte. Creo que las actuaciones individuales de estos dos jugadores están maquillando, o mejor dicho, disimulando algunas falencias de Doc Rivers a la hora de dirigir al equipo, que sigue rotando bastante mal. Por momento no se define quién es el suplente de Embiid, si es Reed o si es Harrell. Realmente para mí tendría que ser Harrell, más allá de que tiene también sus nochecitas que es para sentarlo y no volverlo a sacar en cancha. Pero los Philadelphia Sixers finalmente parecen encontrar cierto dinamismo de juego, piezas que son claramente secundarias, pero de pronto empiezan a tomar su rol en los momentos que son requeridos. Por ejemplo, Milton en el partido ante los Clippers se encendió y junto con Niang fueron la chispa que le permitieron a Filadelfia no solo empatar el partido, sino sacar una diferencia interesante sobre el último cuarto. Si querés luego, Martín, podemos repasar los triunfos que pudimos cosechar desde ese 5 de diciembre, que fue la última derrota sufrida ante los Houston Rockets. Dale, ahora en un cachito los repasamos. Antes quería agregar con respecto a esta descripción que estabas haciendo de los rendimientos, que el tema del suplente de Embiid es algo que me saca de mis cabales. No puede ser que no haya un suplente definido, que Harrell una noche juegue 13-15 minutos y al otro no ingrese, que Paul Reed pase lo mismo. No sé cuál es la duda que tiene Doc Rivers. Es cierto que uno entiende en la potencialidad y en lo que aportan, que Harrell es más que Reed, pero como bien decís vos, hay veces que los rendimientos de Harrell también te llevan a dudar, y creo que eso es lo que lo está haciendo pensar a Rivers sobre quién debe ser ese jugador que le aporte los 10-12 buenos minutos de descanso en Embiid por partido. Después sí creo yo que el equipo va encontrando una dinámica basada en estas dos estrellas. Hay que ver cuando vuelva Maxi cómo se reacomoda. Sí creo que ya llegando a fin de año podemos confirmar que Melton es un refuerzazo, así como vos lo firmaste desde el primer día. El tiempo te dio la razón y no necesitó mucho para que eso suceda, porque me parece que es un jugador hiper sólido, y cuando hablo de sólido no hablo de una cuestión defensiva, que es muy bueno defensivamente, ha conseguido muchos robos, y se raspa la cola, como se diría hablando en buenos términos, para defender. Pero lo digo en sólido, en que es un jugador que no tiene deficiencias, no es una superestrella con super talentos, pero tampoco tiene deficiencias. Es un jugador que es normal en todas las posiciones, en todas las estadísticas, y aporta siempre. Eso me hace pensar que el día que vuelva Maxi, con él y con Niang vamos a tener dos muy buenos jugadores en la segunda unidad, dos jugadores que van a aportar realmente algo que Filadelfia ha
ha tenido algún que otro dolor de cabeza en las últimas temporadas con la banca. Con ellos dos bien, con Milton con su irregularidad pero aportando lo suyo también. Faltaría definir el suplente de Embiid, pero ya la rotación de esos 9 jugadores que se suelen utilizar en los partidos de playoff va quedando bastante marcada, siempre no y cuando el regreso de Maxi esté a la altura de lo que fue la primera parte de su temporada. Pero ahora sí, si querés, Juan, repasamos las 7 victorias que han conseguido en fila los Sixers. ¿Contra quién fueron esas 7 victorias? Porque hay desde rivales históricos a rivales duros y hay partidos que ha sacado muy bien adelante Filadelfia. Sí, fueron 7 triunfos. La verdad que hay que considerarlos en su justa medida, porque no sé si dentro de estos rivales hay alguno de fuste que vaya realmente a competir por el campeonato. Si querés, bueno, obviamente Golden State, pero jugamos contra ellos sin Steph, entonces no es lo mismo. El primero de estos triunfos fue el 9 de diciembre ante Los Ángeles Lakers, 133-122. El segundo triunfo consecutivo fue ante Charlotte, también como locales, como todos estos partidos, 131-113, un goleo bastante importante para Filadelfia, que en todos estos partidos superó la barrera de los 100 puntos. En este segundo partido ante Charlotte, Embiid fue claramente la figura con 53 puntos y 12 rebotes, y Harden con 16 asistencias y 19 puntos también estuvo muy bien ahí, siendo la segunda espada. Luego, el 13 de diciembre, sumamos el tercer triunfo en fila ante Sacramento, 123-103. En el cuarto triunfo consecutivo le ganamos a Golden State, como mencionábamos, sin Curry, 118-106. La quinta victoria fue el 19 de diciembre, 104-101 frente a Toronto. La sexta victoria consecutiva fue 113-93 ante Detroit. Y la última, la más reciente, frente a Los Ángeles Clippers, que sí contaron con la participación de Leonard y de Paul George, en un partido que ellos dominaron ampliamente, pero que a partir del tercer cuarto pudimos igualar y pasar al frente, y a partir de allí no tuvimos inconvenientes en poder confirmar el triunfo. Fue finalmente 119-114, con un nuevo partidazo de Joel Embiid, 44 puntos para él, y un Harden que, como mencionábamos, 20 puntos y 21 asistencias, siendo este un récord individual, y 11 rebotes, con lo cual firmó un triple doble, y Filadelfia está en su mejor momento, sin ningún tipo de dudas, en lo que va de la temporada, aunque por supuesto en su justa medida. Apenas transcurrieron 31 partidos, faltan 50 más, 51 para ser más exactos, y en básquet eso es un montonazo. Lo último que quisiera decir, creo que la posición de base 1 y 2 al menos estaría cubierto con el regreso de Maxi, porque tenés a Harden y a Maxi, y a Melton y a Milton. Incluso leí por ahí que podría evaluarse la continuidad de Melton en el equipo titular para tratar de balancear la segunda unidad. No sé si sería lo más conveniente, pero es una alternativa que seguramente podría evaluarse. Redondeando esto de los números, si no me equivoco, debería haberlo chequeado antes, pero leí por ahí en Twitter que fue la triple decena de Harden, lo convirtió en el octavo jugador en llegar a 70 triples decenas en su carrera. Solamente 8 jugadores en toda la historia de la NBA lograron sumar 70 triples dobles, y Harden ante los Clippers, con esos números que bien repasabas vos, se convirtió en uno de ellos, en el octavo de ellos básicamente. Llegamos en un buen momento. Esta racha de 7 triunfos nos deposita muy bien a esta jornada importante, una de las jornadas destacadas. Siempre cuando se anuncia el calendario de la NBA, lo primero que se espera es la noche de apertura, a ver cuáles son los generalmente 2 partidos que abren el calendario, y obviamente la noche de Navidad. Los encuentros en la noche de Navidad es una noche destacada en el calendario de los Sixers, de la NBA, y los Sixers una vez más son protagonistas, porque este domingo estarán abriendo la jornada. Será el primer partido de una maratón de 5 encuentros, si no me equivoco, en fila, enfrentándose ante los Knicks. Estos Knicks que venían enrachados, pero que la perdieron también la racha en la última presentación. Se va a estar jugando en un escenario icónico como es el Madison Square Garden, así que
hay mucho para hablar de este día de Navidad, sobre todo por esta cuestión de que es una jornada histórica y que los Sixers están acostumbrados, sobre todo en la era de Embiid, si no me equivoco, ya van varias presentaciones en Navidad, así que nos metemos, si querés, ya de lleno, como es este episodio previa de Navidad, a hablar de lo que va a ser este duelo con los Knicks. Así es, Martín, una jornada súper especial para todos los que nos gusta el básquet y en especial la NBA. Da para estar frente a la tele y disfrutar un partido tras otro hasta que sea bien tarde. Y vamos a jugar contra los New York Knicks, uno de los equipos, el equipo que más veces jugó el 25 de diciembre. Hasta la fecha 54 veces lo hicieron, con un récord de 23 triunfos y 31 derrotas. La última vez que participaron en la jornada navideña fue en 2021, el año pasado, donde le ganaron 101-87 en el Madison Square Garden a los Atlanta Hawks. Tienen un récord, como mencionábamos, de 23 triunfos y 31 derrotas en la jornada de Navidad. Y las 23 victorias colocan a los Knicks como el segundo equipo que más veces ganó el 25 de diciembre, mientras que las 31 derrotas los posiciona como el equipo que más veces perdió en la jornada navideña. Nada más lindo que la jornada de Navidad. Estar ahí con un poco mal dormido post celebración y mirarse 5 partidos en fila, por lo menos en este lado del mundo, en la parte de Latinoamérica, se transmiten los 5 por la cadena ESPN, la que tiene los derechos, y los ves así en seguidilla uno tras otro. Me quedo ahí con un dato que decías de los Knicks, va a ser el juego 55 en la temporada 76. Si vos sacás la cuenta, prácticamente no han tenido ausencias, han jugado un montón de partidos de Navidad, siendo un equipo que tuvo sus años gloriosos hace ya un tiempo y que hace 2 décadas largas, te diría, que viene deambulando en una mediocridad donde sus méritos más largos, más grandes, han sido clasificaciones a los playoffs nomás, y aún así todo siguen participando del juego de Navidad. Entendemos que es una franquicia, no por nada hasta este último año era la más cara de la NBA, ahora fue derrocada en ese sentido por los Golden State Warriors, pero sorprende ese dato de la cantidad de participaciones que ha tenido, siendo un equipo que para nuestra generación, por así decirlo, los sub-35, no hemos visto muchos equipos recordados y gloriosos de los Knicks. Así es, son la verdad que muy pocos los recuerdos que tenemos de unos Knicks que hayan competido de manera importante en instancias definitivas de playoff. Quizás recordar a Alan Houston o Patrick Ewing, pero volviendo a Filadelfia y también somos un equipo muy importante y con participaciones históricas en la jornada navideña, ya desde la época que éramos los Syracuse Nationals. Philadelphia Sixers fueron los Syracuse Nationals desde el año 46 al 63, y hay algunos partidos muy importantes de Navidad, solo para mencionar, porque muchas veces nos hemos enfrentado a los New York Knicks. De hecho, en la temporada 60 jugamos contra New York y le ganamos 162-100. Es la victoria más abultada en la historia de nuestra franquicia, 62 puntos de diferencia. De hecho, la particularidad es que al comenzar el último cuarto estábamos ganando 120-68. Era una paliza absoluta, y de hecho 9 jugadores del equipo firmaron un doble dígito, con lo cual estamos hablando de una actuación que quedó para recuerdo. En el año 61 volvimos a jugar contra Boston y perdimos 127-122, pero es muy recordado este partido porque empieza como a picarse la rivalidad entre Filadelfia y Boston. En aquel momento, los Syracuse Nationals, perdimos 127-122. Boston tenía el partido absolutísimamente controlado, ganaban 126-107, faltando realmente poco, y los Nationals metieron un parcial de 13-0 para ponerse a 6, 126-120, y ahí finalmente no pudimos lograr la hazaña, el milagro navideño, y terminamos perdiendo por 5 puntos. Y hay otros partidos que realmente merece la pena comentar. No quiero hacer un monólogo ni aburrir, pero simplemente mencionar que entre el 74 y el 79 jugamos todos esos años contra los Knicks en la jornada navideña, y el partido que más se recuerda de todos esos es en la temporada 76-77, cuando ganamos por un punto, 105-104, con un tiro en suspensión de McGuinness faltando un segundo. Tiró McGuinness,
entró la pelota y terminó el partido. Y eso queda muy, muy grabado en el recuerdo de los hinchas de Filadelfia, los simpatizantes de antaño. Después, bueno, algunos partidos importantes también en jornada navideña, en la 2001-2002, contra los Lakers, que perdimos 88-82. Fue la reedición de las finales del año anterior, que lamentablemente también perdimos por 4-1. En esa oportunidad no jugó Shaq, pero jugó Kobe, tuvo un duelo personal con Iverson que superó los 30 puntos, y nosotros tuvimos muchísimas oportunidades de ganar ese partido y terminamos dilapidando la ventaja, tal es así que en conferencia de prensa Iverson declaró que le habíamos hecho a los Lakers un regalo navideño. Y después, desde esa época, del 2001-2002, no volvimos a jugar en la jornada navideña, sino hasta hace poco tiempo, ya cuando, como bien mencionado Martín, llegó en vida a Filadelfia y el equipo empezó a mejorar. La 2017-2018 jugamos contra los Knicks, ganamos 105-98. Al año siguiente perdimos contra Boston en tiempo suplementario, 121-114. Y la última vez que habíamos participado fue en la 2019-2020, donde le ganamos a Milwaukee 121-109. Sí, unos Sixers que empezaron a cobrar ese protagonismo con la irrupción de Embiid, ¿no? Volver a esos escenarios importantes que bien repasabas un poco vos la historia, gracias a la irrupción del camerunés. Un Embiid que en la última presentación registró 31 puntos, 11 rebotes, que en el último partido con los Knicks, que bien repasabas vos, en 2017 sumó 25 puntos y 16 rebotes. En aquel equipo de 2017, si no me equivoco, lo acompañó muy bien en la anotación, sumando también 25 puntos J.J. Redick, y estaba TJ McConnell también con una noche destacada en aquel partido que se jugó en 2017. Ahora obviamente la historia es distinta, como cada año. Los Knicks son un equipo que hoy, repasando la tabla de posiciones de la Conferencia del Este, son los que están inmediatamente por debajo de Filadelfia. Hay una paridad en rendimientos, no así en los nombres, pero Filadelfia tiene dos superestrellas como Harden y Embiid, que creo que los Knicks no lo tienen a ningún jugador con ese estatus, pero sí en los rendimientos, así que puede que salga un partido parejo. Sabemos cómo son los partidos de la NBA, son poco predecibles sacando excepciones, y entre estos dos equipos que como bien mencionábamos llegan parejos, si bien Filadelfia llega con una racha de 7 triunfos y los Knicks venían atravesando un buen momento hasta que se les cortó la racha. Es un duelo interesante para abrir la jornada de Navidad. Una vez más los Sixers animando la jornada de Navidad, y esperemos que pueda hacer extender un partido más, por lo menos la racha. Unos Filadelfia que post encuentro de Navidad tendrán que jugar con los Wizards en Washington, con los Pelicans en New Orleans y con los Thunder en Oklahoma. Esos son los últimos 4 partidos de este 2022. Ya después volverán a casa de esta racha de 4 partidos en fila, volverán a Filadelfia para disputar otros 3, pero eso queda para mucho más adelante. Por este episodio solamente nos centramos en esto, en lo que pasó, resumido un poquito, lo que viene, centrándonos en el juego de Navidad, que es lo importante, y para la semana ya ahí comentamos los rivales que vamos a tener. No sé si te quedó algo más en el tintero, Juan. Si no, vamos cerrando, vos me dirás. No, nada más, Martín, nada vinculado a los Sixers, simplemente desearles a todos una feliz Navidad. Un gusto volver a estar acá y ojalá podamos volver con esta continuidad que en su momento fue habitual. Seguramente así será. Me pego a los saludos de Juan, agradezco a todos los que están escuchando y les recuerdo que nos pueden seguir en redes. Estamos en Twitter como @SixerArg, @Filados y @DebateSixers, y que obviamente el podcast está en todas las vías para escucharlo. En YouTube pueden suscribirse ahí a nuestro canal Debate Sixers y activan la campanita y se enteran cuando será el estreno. Estamos también en Spotify, estamos en iVoox y estamos en el iVoox, perdón, así se dice, de la gente de Back to Back Spain, la familia de podcast en español de la NBA.
Así que nos pueden seguir por todas las vías, nos pueden escuchar en todos lados y estaremos, esperamos seguir con esta cotidianeidad, esta costumbre del episodio semanal a partir de ahora, de acá hasta las finales de la liga, que esperemos lleguemos hasta ahí con los Sixers. De esta manera cerramos el 9º episodio de Debate Sixers. Muchas gracias por estar del otro lado y hasta la semana que viene.